Hola. ¿Qué? Cansados ya, ¿no? Tranquilos que soy el último ponente. A ver. Bueno. No se ve. Vale. Vamos a ver. Bueno, mi nombre es Carles Marsal. Soy un diseñador gráfico y artista visual de Barcelona. Entonces me invitaron aquí para explicaros un poco lo que me diera la gana. Y como Diego ya ha explicado bastantes cosas interesantes, voy a dar un poco mi perfil y mi trayectoria. De hecho, creo que coincide en un momento bastante bueno de mi carrera, porque justo este año, hace 10 años que empecé. Yo cuando acabé mis estudios, empecé en un estudio de diseño gráfico de Machaca, cobrando 500 euros al mes. Y de hecho cuando acababa mi jornada mensual, me dejaban el billete de 500 ahí encima del teclado y me sentía un poco, uff, eso duele, ¿no? Al cabo del tiempo decidí ponerme por mi cuenta como freelance, por supuesto cobrando en negro, porque al principio es bastante difícil poderte pagar a unos autónomos, más con lo que cuesta ahora. Bueno, ahora tenéis la ventaja si empezáis, que os cuesta 50 euros el primer año y luego va subiendo. Pero en ese momento era bastante inasumible y bueno, empecé de malas maneras. Ahora ya, bueno, puedo decir que estoy contento, que tengo suerte, también puedo decir que me lo he currado mucho y lo que me gustaría es ver un poco algo que a lo mejor no se ha hablado demasiado. Sí que hemos visto de cada ponente su estilo, quizá, su manera de explicar las cosas o lo que ha hecho. Yo quiero hacer un poco hincapié, al menos en mi caso, cómo he desarrollado un poco lo que sería mi propio estilo en los diferentes campos que he trabajado. En mi caso, he hecho proyectos de branding, también proyectos de retoque fotográfico, proyectos de diseño gráfico para web y multimedia aplicados única y exclusivamente de forma visual. O sea, la programación se la envío a Diego, luego se caga en mí porque tiene que hacer 1000 cosas. Ilustración, ahora os explicaré un poco cómo llegué al estilo que tengo. Publicidad editorial, que de hecho para publicidad editorial, si tienes una mezcla de ilustración y de diseño gráfico junto con retoque, pues mejor que mejor. Arte digital, que sería el departamento de investigación propio que tengo yo montado, el que decía antes también mi compañero. Y no sé si ha salido. Es que va un poco fatal. A ver, un segundo, disculpad. Bueno, las animaciones creo que no se me dan demasiado bien. Lo dejaré para la próxima vez. Vale. Y por último, el arte conceptual, arte de concepto, también conocido, y mate painting, bueno, que sería una mezcla. El mate painting, de hecho, mañana daré un curso también con mis compañeros ahí sobre fotomontaje y veremos un poco cómo mezclar fotografía con ilustración para crear una fotocomposición que quede fotorrealista y aplicación de pinceles. Hoy no dará tiempo a ver un pequeño ejemplo, pero bueno, si queréis lo podéis ver mañana. Por lo tanto, cuando yo empiezo a tener una idea, la desarrollo un poquito, hago un boceto como podría ser este. Entonces, yo puedo tener clara esa idea en mi cabeza. Lo que nos cuesta mucho es sacar esa idea y plasmarla de una manera que nos deje contentos con lo que realmente teníamos pensado hacer. Y cómo consigo yo llegar a algo que realmente me guste y sea parecido a lo que había desarrollado mínimamente. Aquí hay una mezcla de fotografía con ilustración y básicamente os puedo decir que lo que es fotografía es únicamente la textura de las montañas. El resto son pinceles y un poquito de 3D, textura, etcétera. ¿Cómo consigo yo desarrollar algo que me lleve a esto? Bueno, cada uno ha de tener evidentemente su propio estilo, pero en el proceso del día a día, cuando yo empiezo a abordar un proyecto,
¿Cómo lo hago de entrada? Yo utilizo básicamente Photoshop. Entonces, casi siempre lo que hago es, abro Photoshop, archivo nuevo, evidentemente, y me sale esto. Normalmente se da una pausa bastante importante entre justo lo he acabado de crear y empiezo a hacer algo. Ya no digo sé lo que voy a hacer, sino hacer algo. ¿Qué pasa? Si la pausa es muy larga, suele pasar esto. Que te vas directo a Behance o lo que sea, voy a ver lo que han hecho otros. Bueno, eso está muy bien. Es una buena opción ir a Behance, ir a cualquier web, a ver portafolios de otros artistas. Lo que pasa es que a mí me gustaría que hiciéramos en este caso un pequeño paso atrás y revisáramos realmente si tenemos referentes, si no tenemos referentes, si estamos un poco definidos en cuanto a lo que podemos dar, al potencial que tenemos. Y creo que este es un paso que a veces nos olvidamos, que muchos lo hemos desarrollado con los años, a medida de trabajar y de machacarnos, pero a veces nos olvidamos de esto. Vamos a verlo. Estos, de hecho, que vais a ver, son algunos de mis referentes. En este caso es Kim Jung-gi, es un ilustrador, un dibujante coreano. He podido seguir su trayectoria desde que era alguien desconocido hasta alguien que realmente está triunfando, ya comienza a moverse por todo el mundo. Es un dibujante que os recomiendo mucho, sobre todo a los ilustradores que necesitáis referentes para ver cómo se dibuja, cómo se tratan las perspectivas, domina las perspectivas de maravilla, incluso es capaz de hacer dibujo en perspectiva de ojo de pez y lo hace perfecto. De hecho, no se equivoca. Usa directamente tinta sobre papel en blanco y nunca necesita corregir absolutamente nada, porque tiene un conocimiento de la realidad tan interiorizado que no le hace falta. Evidentemente, dibuja cada día muchísimas horas. Os lo recomiendo que lo miréis. Por otro lado, me gusta mucho también Rebecca Doutremer, una francesa, que tiene un tratamiento del color muy, muy interesante. No utiliza para nada el digital, lo hace todo directamente. Usa folios enormes, muy grandes, y tiene tanta atención al detalle que incluso cuando tiene que hacer el pelo de un personaje, lo que sea, o las pestañas, lo hace con un pincel de una única cerda, un único pelito, y con eso va haciendo cada uno de los pelos. Tuve la oportunidad de ver una de sus ilustraciones delante mío en real y realmente es impresionante que se pueda conseguir eso de manera no digital, ¿no? Algunos de vosotros a lo mejor conocéis a Benjamin Lacombe, es muy famoso también, es un francés que se dedica a ilustrar cuentos, álbumes infantiles y ha tenido mucha influencia también de esta mujer, o sea que también un buen referente. A nivel ya no de ilustraciones, de dibujo, más bien dirigido a lo que sería arte conceptual. El arte conceptual se enfoca sobre todo a lo que sería desarrollo previo a los videojuegos, a las películas, para luego poder desarrollar el 3D, el videojuego en sí, ¿no? Necesitan tener un primer esquema, un panorama de cómo va a ser ese entorno. Ryan Church es un americano que es, dijéramos, una de las grandes figuras del cine americano para el desarrollo de arte conceptual. Ha hecho pues La Guerra de los Mundos, Superman, películas muy, muy conocidas. El Señor de los Anillos también se encargó él. De hecho, algunas de sus ilustraciones se incorporaron directamente en la película. Por ejemplo, el Monte del Destino del Señor de los Anillos, lo que se ve en el fondo, ese cielo, lo dibujó él. Luego animaron un poco añadiendo pues el movimiento de las nubes, la lava que sale, pero básicamente lo hizo él. Otro referente interesante en el arte conceptual sería Feng Zhu. Este chico tiene una gran capacidad de síntesis y puede desarrollar ilustraciones tremendamente rápidas. O sea, puede hacer esta que veis, por ejemplo, la puede haber hecho tranquilamente en una hora, hora y media como mucho. Se basa mucho en el color y en ir añadiendo detalle, pero es todo muy volátil. En el caso de Ryan Church puede tirarse tranquilamente 2 semanas en hacer solo una, o puede decidir hacerlo en un día.
pero él va añadiendo detalle cada vez más, cada vez más. Son dos maneras de enfocar los proyectos de forma muy diferente, pero los dos de manera muy efectiva. Por otro lado está Dylan Cole, uno de los máximos representantes de lo que sería el matte painting. El matte painting, os recuerdo, la mezcla de fotografía con ilustración para crear entornos totalmente ficticios, pero que dé la sensación de que son fotorrealistas, de que te lo creas. Y por otro lado, este seguro que lo conocéis, he escogido esta foto porque me parece muy graciosa. Erik Johansson, un sueco que ha salido bastante en los Creative Days por Europa, dando vueltas por ahí. Hizo también un evento muy curioso, ¿no? Que se ponía en una parada de autobús. Él estaba dentro de una camioneta, le hacían la foto al que estaba en la parada de autobús y en la pantalla que había al lado salía la persona retocada. Se veía, era un poco la campaña, ¿no? Una campaña viral que triunfó mucho en YouTube y él se encargó. Muy interesante también sus proyectos. Incluso os diría que en cuanto a fotorrealismo, si os gusta mucho el tema de retoque, os miréis a este chico porque ha colgado incluso tutoriales, cosa que es interesante de ver porque su técnica roza la perfección. Vale, pero entonces, si yo tengo estos referentes, ¿dónde me defino yo? ¿Dónde estoy yo? Yo tengo varios referentes, son personas que a lo mejor me gusta lo que hacen o me inspiran. ¿En qué momento yo voy a definirme como artista? Me puede gustar un estilo concreto y puedo coger ese trozo y otro también, pero estos estilos ya están muy definidos, ¿vale? Estas personas que acabamos de ver lo tienen ya muy estructurado, es su manera de interpretar, de desarrollar el arte. Si los incorporo como míos, al final lo que consigo es algo un poco aberrante, muchas veces. Sobre todo si me olvido de una base que sea realmente yo. Entonces, claro, lo suyo es que no se quede en esto, que no dejaré de ser un anónimo, un técnico que desarrolla lo que han hecho otros en proyectos nuevos y no pasaré a la historia como yo, sino como algo que me recordaba a, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, este artista, esto me recuerda a tal, pero no te quedas con su nombre. Entonces, lo suyo es desarrollar tu propio estilo, ¿no? Y hay gente que lo ha conseguido de una manera bastante curiosa. Este ejemplo, por supuesto. A partir de aquí, hablando de ilustración, por ejemplo, en el campo de ilustración, yo estuve investigando bastante, estuve probando diferentes pinceles, ahora os comentaré algunos recursos que me parecen buenos para que experimentéis, y acabé desarrollando mi propia manera de trabajar la ilustración. Al final, por supuesto, todas las ilustraciones con un mismo estilo, una misma manera de tratar las imágenes, la luminosidad también, la iluminación, los sombreados, las texturas, muy parecidas entre sí. Eso es lo que acaba siendo un estilo propio, en el que te sientas cómodo. Eso no tiene por qué encasillarte a que tengas que hacerlo todo siempre de la misma manera. Puedes tener un estilo de ilustración y llevarlo a otro nivel. Y, por ejemplo, desarrollar dentro del mismo estilo que respire un mismo trazo, una misma manera de desarrollar ese trabajo, pero con un tono diferente. Por ejemplo, en este caso, una ilustración mucho más plana, con unos tonos más simples, más sencillos. Esto, además, se traduce en otros campos para desarrollar, pues, por ejemplo, en este caso, un arte conceptual o incluso un logotipo. Es que no tiene por qué suponer encasillarme en que se me da muy bien la ilustración, me tengo que ir para allí y solo tengo que hacer eso. No tienes por qué. Puedes desarrollar otras cosas. Es más, si tienes la capacidad de desarrollar la ilustración y luego te apetece hacer un trabajo de retoque fotográfico, os puedo asegurar que una cosa liga con la otra y se ayudan. Porque yo lo que he aprendido a base de ilustrar, de trabajar las sombras, las luces, luego lo he podido aplicar al retoque. Y lo que he hecho en el retoque lo he podido aplicar luego en las texturas, en la ilustración. Todo bebe de todo y todo funciona entre sí. Con lo cual, no es necesario encasillarse, ni mucho menos. A veces dicen, el que hace muchas cosas al final no sabe de nada. No estoy tan de acuerdo. A partir de aquí,
¿Cómo consigo entonces pasar de la figura esta, ¿no? Del tipo sin personalidad, sin un estilo propio definido, a tener un estilo propio que sí, que esté definido como tal? Bueno, para mí los puntos fundamentales, hay muchos más, pero en mi caso los que me han funcionado han sido, obviamente ya lo hemos visto, ¿no? Casos que me han inspirado, unos referentes, pero también el trabajo con colores, experimentar con colores. Siempre tiene que haber una fase de desarrollo propio, probar con colores. Hemos visto Cooler hoy y es una herramienta realmente potente, y trabajar una misma ilustración con diferentes tonos. Ahora lo pruebo con esta gama, ahora lo pruebo con esta otra. Veremos que algunas funcionan mejor que otras. Eso también es una buena opción. Adobe Ideas también me sirve para poder desarrollar en un momento dado pues cualquier idea que se me ha acabado de ocurrir. En el caso de Photoshop, los pinceles, trabajar con los pinceles. Yo he llegado a estarme un día entero solo probando pinceles, simplemente. Trazos que me gusten, que me sienta cómodo trabajando con ellos, que vea que el trazo que me dan es más orgánico o se nota como más digital, ir modificándolos. Esto es interesante. También os puedo decir que al final, si tú usas demasiados pinceles en un mismo proyecto, el proyecto se desvirtúa, eso os lo puedo asegurar. Es mejor utilizar pocos pinceles, muy concretos, porque van a hacer que esa ilustración o ese trabajo tenga un perfil más definido. Pero evidentemente experimentar con ellos y probarlos. El tema de las composiciones, probar diferentes composiciones. No tenemos por qué generar un boceto y trabajarlo ya hasta el punto final. No, podemos generar un boceto y probar diferentes composiciones. A veces un mismo encuadre, luego os enseñaré un proyecto con el que me sucedió, evidentemente. Lo tienes ahí, lo vas desarrollando, ves que está bien, pero algo falla. Simplemente cambias un poco la composición y ves que cambia totalmente. Te da otro mensaje y ahí ya funciona. Las composiciones también, experimentar con ellas. Dibujar, dibujar y dibujar, o diseñar, o tomar notas. Llevar siempre una libreta encima. Yo es algo que a veces simplemente no dibujo nada o no se me ocurre nada, pero la tranquilidad de llevarla, de que si se me ocurre algo lo puedo pasar a ese folio, es algo que me deja bastante tranquilo. Y evidentemente el trabajo duro, el día a día, es algo bastante evidente, pero no tenemos que olvidarlo. La música. ¿Cuántos de vosotros escucháis música mientras trabajáis? Mira, casi todos. ¿Vale? Es algo muy evidente. No lo hemos comentado, pero es que hay cosas que nos influencian muchísimo. El entorno en el que trabajamos, la luz también. No es lo mismo trabajar en un sitio con luz incandescente que con un sitio en que tienes las luces blancas arriba, súper fea. No funciona igual. En los proyectos que yo he trabajado, he intentado siempre seleccionar un poco la música que ponía a la hora de desarrollarlos. Se han dado situaciones en que a lo mejor he tenido que hacer un proyecto de retoque fotográfico que el resultado tenía que ser más tipo lúgubre, ¿no? Más oscuro, con un tono más de miedo. Pues no me he puesto música muy divertida. He decidido ponerme música más apagada, más acorde con el proyecto, y el resultado siempre pues se refuerza y funciona mejor. Escoger un poco la música, al menos a mí, me ha funcionado y mucho. Enfrentarse a la hoja en blanco, eso por supuesto, ¿eh? Que no nos dé miedo a probar, y más en digital, por favor, se cierra y ya está, que a veces nos da como cosa y no pasa nada. Y obviamente, no olvidarnos del crío que llevamos dentro. Y esto no lo digo porque quede bien, ¿no? No, el niño que llevamos dentro no tenemos que olvidarlo nunca. No tenemos que olvidarlo nunca, ya no solo porque tiene ese punto de inocencia, sino porque el niño tiene una cosa que el adulto normalmente la ha perdido, y es, entre otras cosas, el pensamiento lateral. ¿Cuántos de vosotros conocéis lo que es el pensamiento lateral? Bueno, algunos, muy bien. Vale, el pensamiento lateral es una cosa que tienen los niños porque
de entrada, hasta que no entran en el sistema educativo, tienen la libertad de plantearse una situación con la información que le dan, sin más. Y él tiene la capacidad de sacar soluciones a ese problema. A veces nos parecen ridículas, pero tienen un sentido enorme. Es como si yo os hago la pregunta, imaginaos que va un pato por el campo y se encuentra un río y un puente que lo cruza. Y antes de cruzar ve que hay un cartel que pone prohibido cruzar el río a nado, andando o volando. ¿Cómo va a cruzar el puente? Bueno, los patos no saben leer, cruzará y punto. Y esto probablemente un niño dirá, pues que los patos no saben leer. Y nosotros ya hemos hecho el pensamiento de decir, un cartel, tiene que leerlo, ¿no? No os he dicho que lo vaya a leer, lo ha visto, sin más. Eso los niños lo tienen. Y tenemos que intentar recuperarlo. Es como si nos dicen que, que dibujemos un árbol. La mayoría de la gente va a dibujar un árbol con las hojas verdes. Ya no digo sin hojas, siempre con hojas, pero las hojas van a ser verdes. Tenemos esa idea preconcebida y un niño es probable que te dibuje un árbol con hojas, si es que parecen hojas, de color azul, a lo mejor, o rojas o marrones, y el tronco te lo hace amarillo. Entonces ese punto es muy interesante para no perder la posibilidad de afrontar proyectos de una manera diferente y no tan encasillada, que a veces es lo que nos lleva a rompernos la cabeza y era más fácil, ¿no?, resolverlo. Esto me gustaría resumirlo en que cualquier proyecto que vayáis a desarrollar, antes de poneros a ello, antes de poner archivo nuevo, deis el proceso de observar un poco las posibilidades que tenéis con ese proyecto, que investiguéis, no solo en Wikipedia o en Google, sino investigar implica también, pues, a partir de observar, tomar ciertas notas, hacer unos primeros bocetos y a partir de ahí, por supuesto, experimentar, hacer probaturas. A partir de lo que hemos sacado de la investigación y de lo que hemos visto, pues un poco la experimentación nos va a permitir llegar luego a un producto definitivo sin tener que invertir 1000 horas en probaturas ya finales, ¿no?, con mucho detalle. Muy bien, entonces, lo que me gustaría hablar ahora, vamos a ver algunos ejemplos de proyectos, de cómo se han desarrollado, en qué me basé para llevarlos a cabo, a partir de este concepto que para mí es esencial totalmente. Desde hace 10 años, pues eso, me di cuenta de que yo puedo saber dibujar muy bien, puedo saber utilizar una herramienta muy bien y llegar a una idea y empezar a desarrollarla. Pero si tú una idea la desarrollas con un contexto muy definido, una historia, un trasfondo en ese proyecto, gana una consistencia brutal. Y eso puede hacer que un proyecto funcione de una manera abismal o no funcione. Una ilustración puede ser bonita, pero si no tiene mensaje, y aquí lo puede decir el ponente que ha hablado antes, si no tiene mensaje, no funciona. Tiene que decirme algo, tiene que tener algo detrás, una historia, un contexto. Por ejemplo, este primer proyecto es un proyecto de imagen corporativa, se llama Philippe. Philippe se basa en dos palabras, phi y live, ahora lo explicaré. Live es vivir y phi es el número de oro. Se trata de una empresa, bueno, más que una empresa, una iniciativa, dirían ellos, de ayudar a la gente a poder resolver sus problemas personales, sean cuales sean, ya sea a nivel de salud, como a nivel psicológico, de relación social, cualquier tipo de problema que puedan tener. Nos basamos en el número de oro, la proporción áurea y el dorado. Todo va bastante ligado. El número de oro es 314. No, 314 no, perdón, eso es pi. El número de oro es 1,6, eso.
Y el 1,6 es la proporción a partir de la cual la naturaleza desarrolla el crecimiento, en general. Las plantas, por ejemplo, o la división entre las falanges humanas, ¿no? Si voy viendo, en este caso, cómo disminuyen. Pero el crecimiento de la que tengo en la punta, la siguiente y la siguiente, es una proporción de 1,6 siempre. El hombre de Vitruvio, todos lo conocemos, ese hombre que está así, tiene unas marcas, unas rayas, que demuestran precisamente eso, ¿no? El número de oro, que sigue esta proporción áurea. Entonces decidimos que, en lugar de utilizar el color típico que se utiliza para cosas de salud, que es el verde o el azul muchas veces, irnos a algo totalmente diferente, un dorado, es algo más elegante y va muy ligado a todo lo que estamos hablando. A partir de ahí desarrollé el logotipo, que no deja de ser Philippe, la P es el número de oro como tal, y Revisions for Your Life, que sería un poco el eslogan. Siempre acompañado de esa textura dorada que reforzará el mensaje final. A partir de aquí, evidentemente, tuve que desarrollar pues toda la iconografía. Ellos tenían diferentes métodos y cada uno tenía que tener su propio icono, porque al final han ido creciendo, han ido incorporando profesionales de diferentes campos y, por ejemplo, la auriculoterapia, que son a partir de bolas de plata y de oro que van injertadas en la oreja, pues desarrollar ese logotipo, o el coach, sería un camino que va hacia el sol, ¿no? Para buscar un poco hacia dónde va mi vida, o la psicología, un perfil de la cabeza de una persona y dónde está el punto en el que el profesional va a incidir. El punto siempre define un poco eso. Desarrollar un poco lo que sería toda la estética de este proyecto, con su propia web, muy sencilla, siempre buscando que fueran conceptos muy sutiles, muy fáciles de entender y, evidentemente, lo que serían las tarjetas. Es un proyecto muy sencillo, lo que son colores, etcétera, ya veis que no tiene más, es dorado, simple y llanamente, combinado con blanco y negro y nada más, ¿vale? El siguiente proyecto también es un proyecto de imagen corporativa. L'Ascot es un trío vocal de Barcelona. Son 3 chicas que se dedican a cantar, son cantantes y mezclan el canto con el baile, con la teatralidad. Y hacen unos espectáculos muy curiosos. Entonces me pidieron que les hiciera la imagen de ellas. L'Ascot es en catalán, lo que al castellano es el escote. Entonces querían jugar un poco con la palabra, evidentemente, y me pidieron que tuviera estos 3 elementos. Que fuera, por un lado, ese logotipo femenino, por otro lado, que fuera muy fresco y desenfadado, ¿no? Que no tuviera demasiado intríngulis, fuera sencillo, y que fuera sexy e inocente a la vez. Uf, un poco complicado. Bueno, empecé a desarrollar el logotipo y llegué a esto. L'Ascot, vemos el escote, ¿no? ¿Y dónde está el punto inocente? Bueno, el punto inocente, al final nos dimos cuenta de que era tan sencillo como darle la vuelta al logotipo. Y ahí tenías a Caperucita. El punto inocente lo tengo al girar el logotipo y el punto más sexy, pues con el logotipo tal cual es. Y así jugamos un poco. Simplemente girando un poco lo que sería el logotipo, pues lo tienes hecho. Y funciona bastante bien. Gracias. El siguiente proyecto, ya lo habéis visto. En este caso no necesita presentación. Con Inés nos vimos en el Creative Days de Barcelona. Me gustó mucho la idea que proponía. Tenía tiempo, no necesitaba dinero. Y dije, venga, va. Me apetece, es un buen proyecto. Además, yo estoy volcado también al tema educativo y me tocó emocionalmente, por lo que desarrollé uno de los verbos, apadriné el verbo to lie, que es el verbo echarse. Entonces, la manera de desarrollar este proyecto fue partir de la idea de que echarse tiene que ir con un entorno acorde a la acción. Iba a desarrollar unas ilustraciones y pensé que la mejor manera de hacer que el alumno que veía ese verbo
le recordara lo que es echarse es crear un entorno que apetezca eso. Entonces, hacerlo todo como muy mullidito, con una textura de ropa o de cojín, y evidentemente para un público en edad escolar, que era la opción evidente. Por eso desarrollé esto. De hecho, la mascota en sí es de la misma textura que la pared, es así como de saquito, ¿no? Y jugando siempre cada uno de los tiempos verbales con el mismo personaje. Él es el que realiza la acción y por lo tanto es el que me tiene que dar el juego, simplemente cambiando la palabra de detrás. Aquí el verbo ya ha acabado y él se había estirado y es cuando se marcha, ¿no? La acción ya es pasada. A nivel de detalle, conseguir que la letra también tuviera mucha textura, el fondo también, los cosidos, que también se repetían en la propia mascota, que tenía la textura también del fondo. Jugar con ese conjunto que ayuda pues, a generar un conjunto muy coherente. Este es otro proyecto de ilustración. En este caso tenía un boceto inicial que hice muy rápido a lápiz. Me gustó mucho la idea, tal cual estaba, y iba muy acorde a lo que tenía que hacer, que era transmitir un single musical en una ilustración. Decidí que, como este single tiene un punto triste, es una canción que tiene un punto bastante triste, tenía que tener una gama de colores muy suave y que fuera apagada. Me fui directo a Cooler y ahí fue buscando, creé la combinación que creía iba a funcionar y a partir de ahí fui trabajando. El resultado fue esta ilustración de aquí, a la cual llegué no de entrada. La composición está movida, la chica estaba mucho más centrada y fue moverla, desplazarla, sin añadir absolutamente nada más detrás. Al no poner nada más detrás, la atención se centra mucho, sobre todo, en su mirada, que es lo que yo pretendía, una mirada muy triste que sugiriera lo que sugiere de hecho la canción. Es más, cuando decía antes que el contexto lo es todo en el caso de los proyectos, al menos es mi idea, que es muy importante, decidí que lo que está escuchando ella es precisamente esa canción. Y al hacer zoom veo la portada del disco y aquí no se ve mucho. El tiempo que marca es precisamente cuando en la canción dice Some Other Time. Y así queda un poco todo el proyecto cerrado. El trabajo de texturas también es una cosa que me gusta mucho. Creo que le da detalle y funciona muy bien en las pestañas, también en los ojos. Ayuda, sencillamente. Y queda un proyecto muy cerrado y funcionó bien. Gracias. En este caso es Ave Julia. Ave César, pues no, Ave Julia. En el caso de Ave Julia era la cubierta para un libro de, bueno, una novela juvenil. Y lo que tenía que llevar esa ilustración, montaje, bueno, me dieron bastante carta blanca, era el concepto chica-estatua. Que por un lado fuera una chica normal y por el otro lado fuera una estatua. No me dijeron nada más. Entonces, lo primero que me pasaron fue un boceto que me hicieron ellos, que era la cubierta, la mitad, el cuerpo entero de una estatua y la otra mitad del cuerpo entero de una chica. Y me dio la sensación de que con eso conseguiríamos poco, ¿no? Tenía falta de fuerza. Decidí que en lugar de marcar tanto la diferencia, a lo mejor era bueno fusionar lo que era la estatua con lo que era la chica real. Porque de hecho es un libro que habla de la historia de esta chica, Julia, que vivía en la época grecorromana y que es clavada a una chica del tiempo actual. Y esta chica del tiempo actual tiene un busto de una chica que es idéntica a ella y ahí empieza la historia. Entonces, con el contexto grecorromano y con esta premisa, empecé a buscar fotografías, encontré esta fotografía que me pareció muy interesante, porque no era frontal directamente, sino que tenía una cierta inclinación y la mirada era muy interesante. Si conseguía hacer que la mitad de la chica fuera una estatua, me dio la sensación de que podía funcionar. A la agencia le pareció bien y empezamos a trabajar en ello. Primero,
rehice la parte de abajo del cuerpo con lo que sería el cuerpo de otra chica, porque el pelo me molestaba a la hora de desarrollarlo todo y siendo estatua y chica no iba a funcionar, así que lo quité. A continuación empecé a trabajar ya la estatua. Esto lo hice a partir de texturas de estatuas reales y todo lo que es la parte que une la cara de la chica con la de la estatua lo hice directamente con pinceles. Hay pinceles específicos que te permiten hacer como pequeñas protuberancias, roturas, efectos de piedra. Y lo dejé así. Seguí trabajando para dar ya un cierto tono, tratamiento de luces y sombras, el ojo, por ejemplo, un poco más brillante para que tuviera más fuerza, el conjunto de la estatua más amarillento, el fondo también, para separar más lo que es la chica de la estatua. A continuación, un poco más de tratamiento. De hecho, esto fue casi una exigencia de la agencia, que querían que tuviera más el aspecto este de los libros, ¿no? Con muchísima textura, con un entorno más de viñeta oscura, que centrara mucho la visión hacia la cara de la chica. Y por último, desarrollé lo que es el título acorde con el contexto grecorromano. Y el resultado fue este, que estuvo bastante bien. Creo que la idea funcionó de mezclar realmente lo que es la parte de la estatua con la de la chica. Se ve que son dos imágenes, pero conviven mucho más y no se ve tanto el corte. Otro proyecto más. Muy bien, Infinity. Este fue un encargo de una chica que quería una ilustración muy especial. Es una chica que lleva tatuada el símbolo de infinito y siempre ha estado con el infinito ella. Entonces quedamos y me dio su razonamiento sobre el infinito. Fue una tarde bastante curiosa porque el infinito tiene infinitas posibilidades. Y al final llegué a casa y dije, pues no sé qué coño hacerle. No lo sé. No tenía ni idea. Empecé a investigar. Lo básico, concepto infinito. Vale, el concepto infinito lo tengo claro. Voy a tener que utilizar este icono. Este icono tiene que aparecer. El concepto infinito, si empiezas a investigar, ves que está muy presente en todo lo que es geometría, astronomía, matemática. Sobre todo me gustó el concepto de geometría y astronomía. ¿Por qué? Porque la geometría y la astronomía no dejan de ser elementos que me recuerdan lo que sería el macrocosmos y el microcosmos. Es decir, lo que sería lo más grande y lo más pequeño. Y siempre se va sucediendo. Lo grande acaba siendo pequeño y luego lo grande otra vez pequeño. Depende de la perspectiva que tengas. Un átomo para nosotros es muy pequeño, pero nosotros somos muy pequeños para el conjunto del mundo. Y el mundo es muy pequeño y así sucesivamente. Pensé que iba a ser interesante desarrollar el concepto infinito con formas de textura orgánica que me recordaran ese microcosmos y añadir la geometría y la astronomía que me recordara ese macrocosmos. Y por eso desarrollé este proyecto de aquí, que es el infinito, que está formado por varios puntos que me recuerdan la astronomía y no sé si veis unas sutiles formas geométricas que acaban de definirla. Además, el conjunto de todo lo que es el infinito está desarrollado con formas muy orgánicas, con pinceles de hecho, y os recomiendo que les deis una oportunidad a los pinceles mezcladores de Photoshop, que te permiten esto y mucho más. Mezclar colores entre sí y que dé un aspecto como muy orgánico, muy real. Este proyecto, visto al detalle, aquí veis, pues se intuye incluso un poco lo que serían las estrellas por el fondo y lo que os comentaba de la textura muy orgánica, muy así, realmente palpable, de que es algo incluso un poco vivo. Vale, siguiente. Bueno, siguiente y último. Jenkins y Gianto fue un proyecto doble. Fueron dos imágenes, dos fotomontajes que mezclaban fotografía, básicamente, y un
poco de ilustración. Entonces el reto era conseguir que la ilustración no se viera. En estos dos proyectos que van en conjunto, tenía que partir de la idea de soledad, tenía que transmitir un poco esa sensación, tenía que ser fotorrealista, como he comentado, y la sensación también de vida en suspensión, de que aquí no ocurre nada, que está todo quieto. Decidí basarme en personajes que fueran animales, animales que me transmitieran sensaciones muy humanas. Por eso quité las personas, era bastante un reto, y dejé ahí los animales. El caso de Jenkins empezó con esta imagen, esta fotografía tomada en un parking, con la luz del mediodía cayendo desde arriba, y ya tenía bastante hecho con esto. Empecé a trabajar todo lo que son luces y coloqué los diferentes elementos. ¿Vale? Un primer trabajo de luces y puse un primer contexto. El personaje ahí solo, con sus libros, ¿no? Su universo muy cerrado, y al final pues fue cuestión de vestir todo el conjunto para darle contexto. Si os explico el contexto más al detalle, aquí tenéis diferentes imágenes que componen esta imagen. El tiempo, ese reloj, es muy probable que nos pensemos que está parado, porque está muy quieto ahí, todo el entorno es muy viejo, la mariquita que no se mueve. Ahí tenemos otros elementos que dan también sensación de quietud, ese libro que no se acaba, que se ha dejado ahí suelto. La comida también, un punto de quietud. El recuerdo de una esposa amada que murió, no lo sé. Pero me daba mucha pena. Y como tenía que dar sensación de soledad, al poner este elemento, aún me dio más pena al personaje. Y dije, pues lo tengo que dejar. Y la mariposa que también está quieta. Es decir, aquí nada se movía, todo estaba quieto. Bueno, proyecto cerrado. El otro, Yayanto, era exactamente el mismo concepto. Partí de esta idea, de un garaje, pero quise desarrollar un poquito más, ¿no? Quité elementos para dar profundidad. Esto lo he puesto bastante rápido, pero evidentemente los cojines se tuvieran que añadir, luego los diferentes elementos, fotografías, etc. Quise poner cojines para no solo que estuvieran cómodos, sino para que el conjunto tuviera un poco de, no sé, esa sensación de que estoy solo pero estoy cómodo, ¿no? Que no fuera tan frío, que fuera un poco más amigable. El hecho de poner cuernos al panda grande, ahora os lo explico. Vale, la bicicleta también, bueno, ir envejeciendo el conjunto. Si lo vemos acabado, es una cuestión de añadir unas luces que vengan desde arriba para dar aún más la sensación de profundidad, y todo vuelve a estar quieto. De hecho, están la mayoría durmiendo excepto uno. Hay unos pájaros que ninguno de ellos vuela. Está todo con una cierta quietud. Y vuelvo a jugar con el elemento de que esté como abandonado, ¿no? Da la sensación de que este entorno hace tiempo que no hay nadie allí. Explicaciones de esta imagen. Los cuernos. ¿Por qué lleva cuernos? Bueno, esta imagen estaría situada seguramente en algún lugar asiático. En Japón, algunos animales, deidades animales, llevan cuernos. Es la manera de darles esa característica de deidad. Por eso quise ponerle estos cuernos para que no fuera tan sutil. De hecho, este panda es demasiado grande y quería dar ese aspecto un poco especial. El resto de pandas están durmiendo, para dar ese punto más apacible. Luego el conjunto también reforzado con la bicicleta abandonada, esos dos pájaros que están quietos también, estas pegatinas que están por las paredes. Esto es bastante típico en los templos japoneses. También me situaba en el contexto de Japón. Y obviamente los farolillos, las letras aquí en el fondo, decoraciones de templo con su desgaste, etc. Bueno, sencillamente quiero acabar, y creo que es una frase que está bien para que demos por acabada la jornada de hoy, que ha sido bastante larga. Hemos aprendido muchísimas cosas de mucha gente, y yo lo que quería es que os quedarais con este pequeño consejo.
Os he hablado al principio de conseguir tener un estilo propio, desmarcarnos un poco de lo que serían otros artistas y desarrollar nuestra manera de ser, nuestra manera de expresarnos o de ejecutar un proyecto. Y esta frase me parece muy buena, y es que nadie puede imitar mejor que vosotros lo que es creación vuestra por naturaleza. ¿Quién va a imitar mejor lo que nadie mejor que tú sabe hacer? Y eso creo que es lo que tenéis que meteros en la cabeza con toda la ilusión del mundo para desarrollar lo que más os guste, sea de Regular Project, sea vídeos C4, sea lo que sea. ¿De acuerdo? Nada más, por mi parte, muy contento de estar aquí, felicitaros y agradeceros a todos por haber venido y un gustazo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Melesio Peña, soy gerente de Ingenia Digital. Lo del carrito de los helados que hemos estado afuera, no os queremos entretener mucho. Simplemente, bueno, agradecer a Alejandro y todo su equipo la organización, la asistencia. Explicar un poquito qué es Ingenia Digital. Somos una empresa de impresión digital. Como hay muchas, os voy a decir en qué nos diferenciamos. Estamos muy enfocados al público profesional, como vosotros. Podemos imprimir en cualquier tipo de soporte, y cuando digo cualquier tipo es todo, desde madera, aluminio, tela, productos flexibles, rígidos. Nosotros nos encargamos de darle forma a aquello que vosotros inventáis. Luego trabajamos muchísimo también la gestión del color, es decir, sabemos la importancia de que el color sea fiable y sea real a lo que vosotros diseñáis, y trabajamos siempre con pruebas de impresión para vuestra tranquilidad. Para aportar un poquito más de contenido a esto y dar la circunstancia de que este mundo va hacia el web to print, hacia la impresión en el mundo de la web, os vamos a decir tres cositas que para ello está Ángela, que es la directora de marketing y comunicación de la empresa, que debéis siempre tener en cuenta al subir un archivo para impresión y que luego no tengáis sorpresas. Terminaré poniendo un vídeo que queremos presentaros, que es un minutito del último proyecto que lanza Ingenia Digital, que es una plataforma de decoración que yo creo que da muchísimo que hablar y que tiene que ver mucho con el mundo del diseño y de la ilustración. Y nos despediremos, ¿vale? Os paso con Ángela. Muy buena, bueno, seguramente estaréis ya un poco cansada, así que voy a ser breve, ¿vale? Soy responsable de comunicación de Ingenia Digital y, como algunos de vosotros, también soy diseñadora gráfica. ¿Qué pasa? Que hay algunas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de preparar los archivos, ¿vale? Que seguramente algunos de vosotros sabréis, pero bueno, no está de más nunca repasarlas. De hecho, bueno, en el stand teníamos un folleto, ¿vale? Que seguramente tendréis algunos de vosotros, donde vienen esas pautas que ahora mismo pues tenéis aquí en pantalla. Tres cosas muy importantes son, primero, el tamaño del archivo. No solo el tamaño definitivo del archivo, sino también la reserva que tiene que tener. ¿Para qué? Para que a la hora de manipularlo, cortarlo, guillotinarlo, no tengamos sorpresas como pueden ser filos blanquitos o que la imagen no termine donde nosotros queremos, etcétera. Otra segunda parte muy importante es cómo enviamos nuestros archivos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en programas, ¿no? InDesign, Photoshop, Illustrator. No debemos enviar nunca, o casi nunca, a no ser que haya alguna excepción, los archivos en formato nativo, siempre compactados. En caso de que sea vectorial, por ejemplo, trabajado en Illustrator, que sea PDF, y si lleva algún tipo de imagen, que sea en TIFF, para que guarde la resolución máxima de nuestro archivo. En tercer lugar, el tema del color. Estamos acostumbrados siempre a trabajar en pantalla, ¿no? Entonces muchas veces a lo mejor se nos puede olvidar tener en cuenta que a la hora de exportar el archivo tiene que ser en el color como se imprime, es decir, en CMYK. Y luego, pues bueno, unas pequeñas pautas, ¿no? Que siempre a la hora de diseñar pues tenemos que tener en cuenta que cuál va a ser el formato definitivo de nuestro archivo, si va a ser un díptico, va a ser un tríptico, si debe ir plegado. Las tipografías, súper importantes, siempre vayan trazadas, ¿no? Que siempre luego nos encontramos sorpresas de que hay cosas que no encajan o que la imprenta nos llama y dice, oye, que esta tipografía no la tengo, mándamela, pues siempre trazadas, ¿vale? El tema de las imágenes, pues siempre trabajamos a 300, ¿vale? Que es la máxima resolución. Y bueno, principalmente era esto un poco lo que quería recalcaros, ¿no? Tenéis el papelito, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que nosotros os podemos ayudar. Muchas gracias. Bueno, simplemente terminamos con este vídeo del nuevo proyecto que os he comentado, y si tenéis alguna duda más, bueno, pues después estamos fuera para solventarla. No tiene sonido, ¿no? Hay por aquí un... Este.
Bueno, este es el fin y ya muchísimas gracias. Ya sabéis que no decora no es trigo limpio.